alcaldía por la nominación a la alcaldía del distrito. Está también Atala. Entonces vamos a ver si es así, significa que posiblemente ya la alcaldesa ha decidido volver. Continuar. O continuar, exacto. Quien nunca se va y siempre continúa. Yo recuerdo cómo nos sedujo el amigo Marino Berigüete cuando empezó a hablar algo de su experiencia diplomática. Y después él se asustó y él dijo, no, yo no quiero. Pero han pasado los meses. Claro. Él ha tenido unos intercambios interesantísimos con personas del área de seguridad, académicos que le han dicho, Marino, pero tú eres un político, tú eres un escritor, tú eres un analista. Si no compartes tu legado con el público y con las nuevas generaciones, ¿qué va a ser de nosotros? Y ha podido reflexionar. Entonces reflexionó, dijo, vamos. ¿Cómo está usted, don Marino? Parece una mirada como de asombro. Muy bien, doña Carmen, ¿y usted? ¿Cómo está? Hola, señor embajador, ¿cómo está usted? Lo que pasa es que esta es una hora muy sui generis, una hora muy agradable. Muchas personas lo ven ahora comiendo, tomándose su vino, y dicen, mira Marino, ya yo advertí al sur que todo ese grupo que te sigue, te admira y te quiere de sureños, que estén pendientes. Marino, ¿ya visitaste la Feria Internacional del Libro? Sí, formidable, visité, ¿no?, la feria. Mira, yo soy una persona, y hablo en primera persona, porque sobre todo lo que yo pueda decir, mi primer amor son las letras. Las letras, donde quiera que haya una fiesta de la literatura, no importa que sea pequeña, grande, yo la disfruto. Cuando veo un joven con un libro en la mano, yo lo disfruto. Cuando veo un conversatorio poético, narrativo, yo lo disfruto. Lo que yo creo es que las ferias, todas en los últimos años, ya cumplieron su papel. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer una innovación, buscar algo de mayor atractivo. Yo veo bien que las instituciones públicas no tengan un stand grandísimo como eso que hacían, que gastaban 12 millones, 50 millones, 60 millones. Entonces yo veo bien eso. Yo veo bien que las instituciones públicas que no están llamadas a tener ese tipo de actividad dentro del marco ferial no estén. Sin embargo, yo creo que pueden ellas, ese dinero que invertían, dar bono a los empleados para que sus hijos puedan hacer el acto de ir a comprar un libro, porque a lo mejor muchas de esas familias que están trabajando en las instituciones públicas, en su presupuesto no está comprar un libro, una novela, un cuento infantil, una novela juvenil. Entonces yo creo que la feria, como la estamos mirando, a pesar de que esta tiene alguna atracción nueva, como la metapoesía, ahora los libros tienen mayor dignidad porque están bajo aire en un pasillo. Sí, no quiero desdecirme, yo dije formidable por la instalación, que me parece absolutamente extraordinaria. Tú puedes manejarte perfectamente, impresionante el pabellón de Israel, pero ahí sí estoy de acuerdo. Yo no sé por qué las instituciones públicas de servicio tienen que tener pabellón ahí. Sin embargo, déjame reconocer el pabellón del Tribunal Constitucional, pero no, para la próxima no lo quiero ahí, pero conversar con magistrados del Tribunal Constitucional que se acercan, que tú lo ves humanos, y sobre todo yo que tuve la oportunidad de intercambio con la magistrada Eunices Vázquez, alumna y colega, eso es atractivo, pero tienes razón. Y para niños y niñas que no tienen contacto con los libros, venir a un parque temático. Claro. Pero y vivir la experiencia del recorrido,
imagínate que esos recursos que se gastó el Tribunal Constitucional ahí, lo gastara visitando las escuelas y los colegios y haciendo reproducción de la Constitución y hablando y concienciando sobre eso. Es que ya las instituciones, cada una debe de hacer su papel. Ser funcionario público o ejercer la función en cualquier estamento del Estado no es un figureo, no es buscar like. Entonces ya yo creo que el Estado, en términos general, tiene que cambiar. Estamos en una sociedad que se está cansando. Ojalá no se cansa. Yo vi cuando llegó una delegación oficial a una charla el lunes y yo me sorprendí. Yo pensé que de verdad era la bomba que habían anunciado. Sí. Porque dentro se afectó la armonía. Pero culpables son los acólitos. Pero ya eso es otra cosa. Eso no tiene que ver con el asunto. Entonces, en términos generales, imagínate tú, yo decía, imagínate una feria del libro en el metro de Santo Domingo, donde tienen nombre de escritores, donde esa feria uno pueda montarse en el metro y pueda pararse en un sitio y ir a ver los libros. Y es verdad, ahí tiene muchísimo espacio en las estaciones. Aparte de esos espacios, tú dices, bueno, ahí se mueven más de 800,000 y pico de personas. La feria va a tener una garantía de gente que va a acudir, si no es porque pasa ahí, aunque sea por curiosidad. Entonces, yo, por ejemplo, fui una vez a una feria del libro en una antigua estación del metro en Chile. Quedé fascinado. En Paraguay, que es un país que el libro tiene cierta importancia, pero que ya no tiene metro en la estación, una librería, una feria de libro a nivel cultural. Óyeme, nosotros... Y mire, usted y yo compartimos el año pasado, en octubre en Puerto Plata, el intento de hacer las ferias regionales. Eso es una iniciativa muy positiva. Entonces yo me lo estoy imaginando. Sí, ahí compartimos don Marino y yo. Ahí voy. Entonces, ese dinero que se gasta, que no es un dinero, no es poco dinero. Imagínate que se hagan las ferias regionales. Porque ¿cuál es el objetivo de la feria? Promocionar. Y que esa feria que yo señalo sea manejada por el sector privado. Como son en otros sitios, en Buenos Aires, Costa Rica. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que esa concentración en la Plaza de la Cultura de 2 semanas, de un grupo de gente, muchas veces a caminar, que no tienen, muchos van por el libro, por los escritores que nos visitan, pero ya eso se agotó. Démosle vida a esa Plaza de la Cultura con obras de teatro. Mira, han pasado en estos días obras de teatro muy buenas, con mucha calidad. El apoyo a eso, el apoyo a la Bienal, el apoyo al sector cultural, descentralizarlo un poco, hacer iniciativas donde la ONG que se dedican a eso y que los gobiernos entiendan que la cultura no es una carga, que la industria cultural es un elemento que le aporta a el presupuesto de la nación. Y yo creo, mi querida Carmen, que debemos de ir cambiando la manera de pensar de cómo lo hemos visto. Bueno, no va a resultar muy agradable su comentario para algunos sectores. Y hay un detalle, me dijo Ray Andújar, escritor dominicano de los organizadores, que los organizadores les permitieron reivindicarse, porque es verdad que la del año pasado fue un problema. Entonces tenían ese pendiente, pero todas esas ideas que usted ha expuesto, yo pienso que pueden valorarse. Que déjame decirte, en términos general, ellos han hecho su feria bien. Muy sí, bien. La retroalimentación que ha habido hasta el momento es muy buena, realmente, tuve muy la buena. oportunidad Y de la Bienal ni decir. Tener el privilegio, vamos a decirlo así, de que la ministra
reunió un grupo de intelectuales o preocupados como yo de la literatura para explicarle cómo iba a ser la feria antes de la inauguración. Y a mí me parece bien ese tipo de ejercicio, pero ya hay cosas que nosotros tenemos que ir dejando atrás y tomar una mirada un poquito más hacia adelante, porque luchar con el Netflix, luchar con los youtubers, con el celular, para que un joven, un libro pueda ser atractivo, hay que buscar nuevas herramientas del siglo XXI. No, eso ahí sí lo discutiríamos y no es prudente ahora, pero yo creo que es toda una ficción repetir que el joven, no, no, no. Se lee, Marino. Eso depende de lo que hagas en la casa, lo que digas o no digas, y hay experiencias incluso locales muy, muy positivas. Aquí hay una plaza donde cada sábado y domingo hay una joven que le lee cuentos a los niños y a las niñas. Yo quiero que usted vea cómo es eso, y depende de lo que hagas en la casa y lo que hagas en la escuela. Porque repetir y repetir que no leemos, yo no creo que sea lo más... Fíjate que yo digo, yo no estoy diciendo que no se lee, te estoy diciendo que debemos de buscar otros canales para llegarle a ellos, porque como dije en el comentario anterior, en el presupuesto de la familia dominicana, la compra de un libro no existe. Yo, por ejemplo, le mando libros a la hija de la muchacha que es asistente mía en mi casa, que tiene 29 años en mi casa. Y ya la muchacha de ella va creciendo. Y yo le mando libros. Por eso digo, y lo lee y lo aprecia. Y lo lee y lo aprecia, y no solamente eso, me pide libros. Entonces, yo creo, y estoy consciente de eso, de que nos falta algo. Mira, por ejemplo, se ha hecho campaña en estos días sobre la lectura, sobre de ir a la lectura. Bueno, el libro, pero no hay una campaña de conciencia. Yo fui a una feria, por ejemplo, una vez en Barcelona, y yo me monté en el metro y había una publicidad. Iba a algunos sitios, había una publicidad llamando a la lectura, y la gente por curiosidad busca algún libro que le llame la atención, porque eso es lo más importante. Pero yo creo que nos falta, Carmen, esa lucha continua para vencer la televisión y algunos medios de entretenimiento. Decía Confucio que cuando tú quieres cambiar una sociedad, debes de mantener un lenguaje, de mantener el lenguaje, de luchar porque el lenguaje de esa sociedad no se destruya, no se rompa como se está viviendo ahora mismo, un lenguaje que se rompe. Tú oyes, por ejemplo, jóvenes de algunos barrios, y a veces tú no lo entiendes lo que dicen porque han ido rompiendo el lenguaje y viven ofendiéndose. Y yo creo que quien se acerca a un libro, quien ama un libro, comienza a crear un ciudadano diferente en la sociedad. Ese es mi concepto, y lo voy a pelear y lo voy a luchar siempre. Pero aquí estoy para lo que tú quieras hoy, mi querida amiga. Sí. Bueno, pero es bueno seguir con lo del tema del libro, porque bien, es necesario que haya políticas públicas que incentiven a la lectura, que hagan amigable la lectura. Pero nosotros desde nuestros diferentes espacios y desde la casa, ¿qué se puede hacer para motivar a los jóvenes? Así como, por ejemplo, está haciendo usted con esa jovencita. Mira, la política del Estado, el Estado tiene que tener una política de motivación a la lectura. Aquí, por ejemplo, cultura trabaja un área, pero la trabaja siempre, no ahora, divorciada con educación. Aquí educación va por un lado y cultura va en otro lado, sí, en una vía diferente. O sea, aquí, por ejemplo, hay muchísimos escritores que educación ni siquiera se le acerca para que puedan
ir a acudir a motivar la lectura. Escritores que están dispuestos a hacer ese tipo. Algunos están hasta vedados, los vetan y dicen, no Entonces, se puede invitar. Todavía, por ejemplo, los profesores de educación tienen una lista antigua que se leyeron hace muchos años y cuando van y se le enseñan a los estudiantes no quieren leerle eso. Porque un estudiante, por ejemplo, leer Enriquillo, que yo lo leí en una época y lo leí en esa época a mí a duro empujones, porque es una novela, no era juvenil en esa época. Pero no digo que no tiene su valor, sino que yo creo que lo importante es que el muchacho se acerque a un libro. Entonces aquí se necesita una política desde el primer ejecutivo, desde la primera dama, pero no estoy hablando de los de hoy, estoy hablando de los de ayer, de los de entonces, de los de siempre y de los otros, porque esa debilidad de esa política no ha venido solamente con lo que están, sino que ha venido durante un largo tiempo. Entonces yo creo que es tiempo de que despertemos, de que la sociedad se nos está escapando por no tener algún tipo de políticas públicas que incidan en la formación de los jóvenes, porque ahí es que está. Ya una gente ya con cierta edad, ya como decían en mi pueblo, Barahona, algo que nace torcido, ya tú, por más que quieren enderezarlo. ¿Nosotros qué hacemos mientras tanto? Ustedes, los comunicadores concienciales, hablar sobre eso. El Estado dominicano tiene que hacer una renovación, tiene que mirar hacia lo que está haciendo, que no solamente una construcción de una carretera, un puente, una inauguración de hospital. Nosotros tenemos que construir el ciudadano del siglo XXI. Estamos apartando la obra más importante que puede tener un país, que es el ser humano. Si tú no contribuyes a la formación de ese ser humano, y sobre todo cuando tú eres ejecutivo, que tienes varios seres humanos a tu cargo, entonces está haciendo una gran estructura, pero vacía. Eso que planteas del Ministerio de Educación y de Cultura es uno de los dilemas más permanentes sin solución, porque viene la política y viene el clientelismo. Son por demás dos ministerios con el mayor número de empleados necesarios y presupuesto. Son regionales, son universales, y en son algún momento fue un territoriales. solo ministerio, una sola institución manejó los dos temas para que vea el vínculo que tiene. Claro que sí, y ya la industria cultural deja beneficios, pero ¿quién la asume? Yo decía que, bueno, no quiero... Aquí un jefe de Estado no asume la lectura, ni el libro, ni la educación como pancarta, porque puede fracasar. Entonces sí hay que motivar la lectura, hay que quitarse el prejuicio, pero recuerda que los líderes nuestros asisten precisamente a esos lugares donde la dificultad para comunicarse es la norma y el agravio es la bandera que identifica a esos medios, pero ellos van porque optan por eso. Entonces tenemos que hacer una pausa y regresamos con el Marino Verihuete político. Adelante, Francis. En la Z101, esperando el gobierno. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Este año 2023, el Ministerio de Obras Públicas ha inaugurado decenas de obras que cumplen con promesas olvidadas, mejorando y garantizando la seguridad en las vías de todo el país. En el Cibao, la carretera Guayubín-Copey y la circunvalación norte de Santiago. En el Gran Santo Domingo, ampliación de la avenida Ecológica y el elevado de Andrés Boca Chica. En el sur, la circunvalación de Azo y la carretera Cabral-El Peñón. En el este, las carreteras Chirino-Monteplata y Las Yayas-El Mamey. Seguimos trabajando con firmeza en obras que construyen el cambio que el país necesitaba.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo, pescado frito. Cuenten con el presidente Luis Abinader, cuenten con nosotros. El ministro Collado ha venido haciendo un trabajo Z101. Y aquí estamos con este Marino Berigüete, ahora el diplomático, el político. Algunos dicen, así como tú planteas, Marino, el asunto de la lectura y del descuido y de esa bifurcación entre cultura y educación, de esos dilemas no resueltos. Que nunca como ahora se había dado el asunto de los tránsfugas, de que tú te fuiste, yo vine, yo te recibí. Sin embargo, usted y yo, que hemos visto tantas alianzas, tantos pactos, con protagonistas distintos, quizás con, a propósito de tu requiebro, con más autoridad política y más prestigio, pero nosotros hemos visto desde la inclusión de revolucionarios en la nómina balaguerista hasta adversarios darse la mano y levantarse el brazo o levantar el brazo con fines partidistas y oportunistas y de buscar votos. ¿Crees tú que esta situación ahora de yo me fui para acá y tú viniste es única o es una reiteración de lo que se ha visto desde el 1961? En el 2017 yo hice un trabajo que está publicado por la biblioteca de la UNFU, que lleva el título de Crisis de los partidos tradicionales. Hice un trabajo con encuestas, levanté una encuesta de más de 300 muestras. El resultado que me dio es que los partidos tradicionales, una de los vectores que me señaló era que los hijos de los políticos no querían ser igual que los padres o que los familiares. Los partidos políticos tradicionales están en crisis. El país o el sistema político está en crisis. Y está en crisis porque en los últimos años hemos vivido una democracia comprada. No tenemos una democracia. Cuando yo ingresé a la política, tú podías estar de acuerdo o no, pero los hombres que habían ahí eran hombres admirados por su militancia. Un rifero no había. Una gente ligada a sectores del narcotráfico o ligada a sectores oscuros no había. Un funcionario que había cometido algún tipo de desliz en la administración pública no tenía una participación muy agradable en la administración pública, sino que se escondía como algo pecaminoso. Entonces, en los últimos años, los partidos tradicionales se han enquistado una cúpula. Aquí hay cambio, por ejemplo, en la radio, cambio en los bancos, en la cúpula, cambio en la cúpula dirigencial empresarial, cambio en la curía, cambio en todo, pero los partidos políticos tú ves que siguen la misma tiranía de los actores siempre presidiendo los partidos tradicionales como si fuera una empresa. Yo, que he cuestionado durante muchos años lo que es el financiamiento de los partidos políticos, cuando yo veo que un partido político recibe 28, 29 millones de pesos y no tiene una escuela de formación política dentro de sus cuadros, donde la Junta Central Electoral no tiene un fiscal o un cuerpo de auditores que auditen realmente esos informes que ellos entregan, que muchas veces son papelitos que van y nadie revisa si eso es cierto o no es verdad. Entonces tú le preguntas, por ejemplo, a un empresario como Pepín Corripio y le dice, mira,
una empresa tuya deja 29 millones de utilidades al mes, te va a decir que no. Entonces, el financiamiento de los partidos políticos le ha hecho mucho daño a los partidos políticos, no solamente en República Dominicana, sino en América Latina. ¿Por qué razón le ha hecho mucho daño? Porque una candidatura, cuando tú oyes, por ejemplo, un senador, no sé si es verdad, no sé si es mentira, me perdona, señor senador de Santo Domingo Oeste, que dice él en un audio que yo no sé si es su voz. Aquí lo hemos discutido. o es manipulado, porque ahora No, lo asumió. Con la inteligencia artificial tú puedes hacer eso, que gastó 250 millones de pesos, que tú oyes que para ser diputado se necesitan 50 o 60 millones de pesos, que para ser regidor, que antes era honorífico y se sentaba ahí, se necesita entre 10 y 6 millones, entonces estamos en la presencia de una democracia comprada, una democracia donde los partidos se han alejado de la ideología política, donde ya no se sigue por un proyecto de nación, de país, sino que los partidos han entrado en una degeneración. Y tú ves que cualquiera de estos políticos hace lo que sea en una institución pública y después lo ves que viene y se sienta en un programa de televisión o en la radio y vuelve otra vez, se recicla y vuelve otra vez a la campaña electoral. La sociedad va a entrar en un proceso de cansancio. Por eso vemos fenómenos como el que está en Chile, como el que va a acontecer ahora en Argentina, como el que ha acontecido en España, que hubo. Hay una sociedad que se cansa, porque al final los partidos políticos son un 40% y el 60% está la población ahí que está indecisa. Entonces, los que asumen el poder, que dicen una cosa hoy, pero cuando asumen el poder, entonces cambian su discurso y comienzan. No tenemos una sociedad tonta. Entonces, en vista de eso, mi querida Carmen, claro que hay una degeneración de la acción partidaria. Claro que la sociedad se está cada día corrompiendo. Aquí ahora mismo vemos que las autoridades militares no se les tiene respeto. Tú ves cualquiera que le da una galleta a un AME. Con respaldo popular. Producto de debilidad de las instituciones. Cuando un país comienza las instituciones a debilitarse, cuando tú ves que las personas con cierto tipo de garbo o de principios se alejan de la actividad política y la actividad política comienza a ser asumida por gente que tú dices, pero por Dios, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, este es el momento, porque estamos en el medio del precipicio o en el medio de seguir avanzando, de poder cambiar. Entonces, ¿por qué decidí yo venir a hablar y de ir a los programas a hablar sobre esa situación? Porque por lo menos ahora que tengo la libertad, que no pertenezco a ningún partido político, que tengo la madurez suficiente para hablar y la experiencia de haber visto que mientras estuve en el Estado, yo no aproveché para poner mis hijas en universidades con becas, tampoco pagué las especialidades de mis hijas. Yo que nunca tomé una botella en el Estado, que simplemente fui a servirle y salí con lo mismo que presenté, y que lo único que amplió en mi declaración jurada, que me llamaron, por cierto, porque me dice, ¿y qué es lo que usted tiene que aumentó en arte? Y le dije, los libros fue lo que aumentó, pero es la misma declaración sin proyección de lo que yo tenía cuando entré, de lo que yo tengo cuando salí. Y salí con una deuda de $3,000. Carolina, este señor ha pintado. Yo que digo que ahora no hay nadie que hable en contra, porque la sociedad civil se sumó a la gobernanza, entonces hay problema. Pero Carolina tiene una pregunta. Yo estaba reflexionando con ese panorama un poco sombrío que presentaba no es don Marino. Sombrío, es real. Sí, es real, pero aún así es sombrío. Entonces yo decía, pero entonces se está completando la frase de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Mira, porque ¿qué debe hacer la sociedad para despertar, para reaccionar? Mira, te voy a hablar de 3 políticos de diferentes partidos.
Yo veo un muchachito, jovencito, que anda en esta circunscripción que se llama Horacio. No lo conozco, ni sé quién es. Ese muchachito hace un ejercicio decente de la política. Ese muchachito va al Congreso y ha presentado proyectos y lo veo. Y yo creo que hace un ejercicio político decente. Faride, en su principio, en sus inicios, hizo un ejercicio. Está guapita en estos días, está yendo a la hizo un ejercicio decente. Y yo creo que ella ahora también hace un ejercicio decente. Tiene que defender el partido de su gobierno, pero hace un ejercicio decente. Claro. Yo creo que Omar Fernández hace un ejercicio decente de la política y presenta proyectos. Y necesariamente esos son los tres que te puedo decir. Pero hay mucha gente en todos los partidos políticos que ejercen la política con decencia, con decoro y con dignidad. O sea que la sociedad tiene por donde ver gente, pero la gran masa, la gran mayoría, tiene que aprender en el proceso que viene a votar. Tiene que saber por quién va a votar. Porque la sociedad de nosotros no resiste. Se ha construido un país. Este es un país noble. Este es un país que tiene gente de trabajo. Este es un país que, comparado con todos los países, por ejemplo, de Centroamérica, es la estrella del Caribe, en términos de su estructura, de su economía. Nosotros tenemos todo, pero no hace falta lo que te dije ahorita, construir el ser humano del siglo XXI, una gente que pueda otra vez volver a sus valores, que los políticos puedan ir a tener el oído en el corazón del pueblo y que no vayan al Estado a hacerse ricos, que son empleados públicos, son servidores públicos, que puede servir, sentarse, el juez hacer su función de juez decentemente, como han habido mucha gente en este país que lo han hecho, puede ir a ocupar una posición de senador, de diputado, de regidor, de ministro, decente, porque ¿por qué necesariamente usted tiene que entrar a una institución y cometer algún tipo de desatino? Entonces yo creo, mi querida amiga, que nosotros necesitamos corregir la política. En este momento necesitamos eso, porque la sociedad se está debilitando. Y claro que estoy preocupado cuando yo leo en los periódicos todo ese tipo de crímenes que están aconteciendo. Cuando yo veo la penetración del narcotráfico en las calles. Esa es la pregunta en la calle, donde yo vi, no fue que nadie me dijo, en un país donde yo estuve, en Honduras, que las calles dejaron de ser de la ciudadanía para ser de crimen organizado, porque el sueño de cualquier político, ¿cuál es el sueño de cualquier político? Tener un ministro de la Fuerza Armada ligado al narcotráfico, tener un director de la Dirección de Droga ligado al narcotráfico, tener la Marina ligada al narcotráfico, tener los aeropuertos, controlar todo. Si un político hace eso, como era el sueño, por ejemplo, de Pablo Escobar, que el principio fue decir, voy a incursionar en la política, y empezó y tenía dominio, y comenzaron a haber cierto tipo de penetración en Colombia. Nosotros hoy estamos en ese momento, pero no solamente un partido, sino todos los partidos políticos. Por primera vez quizá, y ya tú mencionabas una lista de oficios no tradicionales que están en el primer poder del Estado, pero por primera vez tenemos 5 legisladores involucrados en casos de narcotráfico. Eso nunca había pasado, pero la sociedad no lo reclama. ¿Te preocupa el presidente en campaña? Sí, me preocupa. No este presidente, cualquier presidente en campaña me preocupa. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo que tengo la experiencia, cuando tú estás en campaña, desde el primer asiento, no diferencia entre lo que es la política y de lo que es el Estado. Pero eso en cualquier país.
O sea, lo que es el proselitismo político, la política partidaria. No se diferencia. El presidente anunció hoy en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio que él la próxima semana va a hacer campaña, va a funcionar como candidato. No se diferencia porque, por ejemplo, en otro país donde las leyes electorales son muy rígidas, y donde los políticos tienen conciencia, cuando un presidente o un funcionario entra en campaña, si tiene un vehículo del Estado lo deja. Se va en su vehículo privado. Si va a pagar, por ejemplo, el hospedaje o algún tipo de acción, no lo paga con la tarjeta del Estado, sino que lo paga los fondos de la campaña del partido y lo documenta. O sea... en Ecuador había que rendir en la época de Correa todo lo que gastaba, bebida. Lo documenta, porque eso yo lo viví en países en Sudamérica, o sea, en países que se supone que tienen una democracia quizás más débil que nosotros. Y tienen un nivel de desarrollo también quizás menor. Tienen ese tipo de control. Hoy le comentaba a un prestigioso constitucionalista a propósito de algunos inconvenientes que hay con el momento electoral. Yo le dije, pero nosotros debíamos hacer una especie de receso legal, porque cuando se nota y se percibe que no se va a cumplir el mandato legal, lo que llaman es al diálogo. Entonces, ¿para qué tenemos las leyes? Es difícil la situación, la ficción de institucionalidad que tenemos. Sí. Eso me preocupa, sobre todo eso, esa afición de las instituciones, porque cuando hay esa afición, todo se debilita. ¿Le temes a la violencia? Claro que le temo a la violencia. ¿Se necesita mano dura? Yo no creo en la mano dura, per se. Yo creo en las correcciones. Creo en la justicia. La justicia aquí necesita tener un poquito más de conciencia de que los criminales que ellos sacan a la calle, ese tipo, por ejemplo, de cosas que vimos en estos días, de la Operación Águila, en cualquier parte del mundo. Gavilán. Sí, Gavilán. En cualquier parte del mundo eso se cae. Y entonces yo veo como que no hay ese tipo de seguimiento y de apretar eso y de darme un ejemplo con eso, porque eso es lo que se necesita. ¿Tú crees que se ha judicializado la política en este periodo? Mira, eso es un tema que viene desde casi en todos los países de Centroamérica. La política se ha judicializado y a veces, pero ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo? O sea, si cada gobernante que llega dice borrón y cuenta nueva, ¿cuándo? Lo que yo creo, y estoy convencido de eso, es que la política judicial no puede ser una política de gobierno, sino de Estado. Una política de Estado que no importa el partido que esté, no importa quién cambie, porque los gobiernos son provisionales, pero el Estado es permanente. ¿Cuándo será? Yo, por ejemplo, conozco a la procuradora que está desde hace muchos años. Tengo admiración por ella. Yo no creo que ella, conociéndola yo, tendría que haber cambiado. Se deja utilizar por cualquier tipo de político. Puede tener cierta herida, porque es un partido político, puede tener cierto encono, porque es un ser humano, pero es una mujer que durante toda su vida ejerció el ejercicio serio en la justicia humana, comprensiva muchas veces, pero correcta. Ahí están las cartas que yo he leído muchísimas veces. Yo lo que creo es que a veces, cuando tú estás en esa posición tan difícil, a veces se ve mucho o se hace mucho ruido de lo que se ve
cuando es un gobierno que deja el Estado y otro que entra, tú dices, bueno, pero debe de ser equitativo, pero es que también la propia justicia a lo mejor no tiene los elementos suficientes para tener un personal para hacerle frente a toda esa masa de problemas que se encuentra. Pero yo sí creo que debe de haber una política de Estado en esos temas de la corrupción. ¿Ya tienes candidato? No. Bueno, muchísimas gracias a Marino Berigüete. Llegó el gobierno que estábamos esperando, por eso te cortamos, de verdad, gracias.